Hace 3 años, mi hermano me miró a los ojos, se rió en mi cara y me dijo que me quedara con la basura. Hoy, ese mismo hombre me llama llorando, suplicándome, diciéndome que le salve la vida. Y lo que tengo que contaros esta noche, tío, no os lo vais a creer. Pero antes de que os cuente cómo acabó todo, necesito que entendáis desde el principio quién es realmente mi hermano Carlos, porque esta historia no empieza el día que murió mi padre. Esta historia lleva gestándose desde que éramos críos, desde que yo tenía 8 años, y ya sabía perfectamente que Carlos jugaba con otras reglas que él mismo se inventaba. Y siempre, siempre, a su favor. Carlos tiene 4 años más que yo. 4 años que él usó durante toda nuestra infancia como si fueran una licencia para mangonear, para imponer, para llevarse siempre la parte más grande del pastel. Y lo hacía con una habilidad que, reconocerlo, me fastidia. Pero era casi artística. Nunca era el malo de la película delante de mis padres. Siempre tenía una excusa. Siempre había una razón. Siempre conseguía que las cosas parecieran justas cuando no lo eran ni de lejos. Mi madre lo adoraba. Mi padre, que era un hombre bueno pero un poco ciego con él, siempre le daba el beneficio de la duda. Y yo, que era el pequeño, aprendí muy pronto que discutir con Carlos era perder el tiempo. Pero ojo, no creáis que era un matón ni nada de eso. Era peor. Era el tipo de persona que te sonreía mientras te clavaba el cuchillo. Encantador con los demás, calculador por dentro. Y yo lo veía clarísimo, pero me lo callaba porque en casa se respiraba esa paz frágil que existe cuando todo el mundo finge que las cosas están bien. De adultos, la cosa no mejoró. Carlos se casó, tuvo 2 hijos, montó un par de negocios que fueron regular, y siempre, siempre estaba mirando qué podía sacar de los demás. Me pidió dinero prestado 2 veces, las 2 veces con promesas solemnes de devolvérmelo. Las 2 veces desapareció el dinero como por arte de magia. Pero claro, era mi hermano. Y mi padre estaba vivo, y era feliz cuando nos veía llevarnos bien. Así que yo tragaba y seguía adelante. Mi padre. Tío, mi padre era lo mejor de todo esto. Un hombre que se había partido el lomo toda su vida trabajando. Empezó de cero, absolutamente de cero, con las manos y con la cabeza. Montó un pequeño negocio de distribución, lo fue haciendo crecer poco a poco, con años de sacrificio, de levantarse antes que nadie y acostarse el último. Y cuando llegó a una edad en la que por fin podía respirar, cuando por fin tenía una casa en propiedad, unos ahorros decentes, un par de coches y algo de dinero en el banco, fue entonces cuando le diagnosticaron el cáncer. Páncreas. De los malos. De los que no perdonan. Fueron 18 meses desde el diagnóstico hasta el final. 18 meses en los que yo estuve a su lado todo lo que pude, yendo al hospital, llevándole a las revisiones, quedándome a dormir cuando las noches se ponían difíciles. Carlos apareció por allí de vez en cuando. Lo justo para que mi padre le viera y pensara que era un buen hijo. Lo justo para mantener su imagen. Cuando mi padre murió, yo estaba roto. Destrozado de verdad. No de ese modo teatral de llorar mucho y hacer escenas. Destrozado por dentro, de ese modo silencioso que se te instala en el pecho y no se va. Y en ese momento, de dolor absoluto, con el entierro todavía reciente, con el olor del hospital todavía en la ropa, fue cuando Carlos activó el modo que yo ya conocía, pero que nunca había visto tan descarnado como entonces. La lectura del testamento fue una semana después de enterrar a mi padre. El notario era un señor mayor, serio, de esos que hablan con mucha parsimonia y que leen los documentos como si cada coma fuera sagrada. Yo fui con el corazón en un puño, no por el dinero, os lo juro, sino porque sabía que ese momento iba a ser duro, que iba a volver a verme frente a mi hermano en un contexto donde yo no quería estar. Lo que mi padre había dejado era lo siguiente: la casa familiar, que era donde habíamos crecido y que valía, en ese momento, alrededor de 300.000 euros. Los ahorros en cuenta,
unos 90.000 euros, 2 coches, uno de ellos bastante nuevo, y luego había una serie de cosas menores, herramientas, muebles, algún que otro objeto de valor sentimental. Y una cosa más, una cosa que el notario mencionó casi de pasada, como si fuera un detalle sin importancia, una cartera de Bitcoin, una wallet con un número de monedas que mi padre había comprado años atrás, cuando el Bitcoin todavía era una rareza, que muy poca gente entendía. El valor, en ese momento, me lo dijeron, rondaba los 3.000 y pico euros. Una cantidad respetable, pero menor, comparada con todo lo demás. El testamento no era muy específico en cuanto al reparto. Mi padre había dejado escrito que quería que sus hijos llegaran a un acuerdo justo entre ellos. Era un hombre de otra generación, de esa generación que confía en la palabra y en la familia. No se imaginaba que uno de sus hijos iba a convertir esa confianza en un arma. Carlos había llegado al notario con un papel ya preparado. Un documento que él mismo había redactado, supuestamente de mutuo acuerdo, donde se detallaba cómo íbamos a repartir la herencia. Y tío, cuando lo leí, me quedé de piedra. La casa para él, los 90.000 de los ahorros, 70 para él y 20 para mí. El coche nuevo para él, el coche viejo para mí. Y la wallet de Bitcoin, esa cosa digital que según él no valía nada, para mí. Lo miré. Le miré directamente a los ojos y le dije que eso no era un reparto justo ni de lejos. Y él, con esa sonrisa suya que yo conozco tan bien, me dijo: «Mira, yo tengo familia, tengo 2 hijos, tengo responsabilidades. Tú eres soltero, no tienes cargas. Además, te llevo la delantera en edad. Es lógico que yo me quede con la parte que realmente vale. Y te dejo el Bitcoin ese, que igual en unos años vale algo, quién sabe». Y se encogió de hombros. Se encogió de hombros delante del notario, delante de mí, como si estuviera hablando de repartirse unos cromos. Yo sentí una rabia que no os puedo describir. Una rabia caliente, de esas que te suben desde el estómago hasta la garganta. Pero también sentí algo más. Sentí ese cansancio de toda la vida. Ese cansancio de pelear con Carlos, de llevar la contra, de explicarle a todo el mundo que mi hermano no era lo que parecía. Y en ese momento, con mi padre recién enterrado, con el dolor todavía tan fresco que casi me impedía respirar bien, tomé una decisión. Una decisión que en ese instante me pareció la de un cobarde, pero que con el tiempo entendí que fue la más inteligente de mi vida. Firmé el maldito papel. Cogí mis 20.000 euros, el coche viejo y la wallet de Bitcoin que Carlos despreció con una carcajada. Literalmente se rió. Me dijo: «Quédate con tu mierda digital, tío. A ver si te haces rico con eso». Y salió del despacho del notario tan ancho, tan satisfecho, tan convencido de que había ganado. Y ahí empezaron los 3 años más interesantes de mi vida. Yo salí de allí con el corazón partido en 2. Partido por mi padre, por la herencia, por mi hermano, por todo. Me fui a mi piso, que era de alquiler, pequeño, en un barrio normal, y me senté en el sofá y estuve un buen rato sin moverme, pensando, ¿qué había heredado yo realmente? 20.000 euros que no iban a cambiar mi vida. Un coche que tenía 200.000 kilómetros. Y una cartera de Bitcoin que valía algo así como 3.000 y pico euros, con un número de monedas que mi padre había ido acumulando durante años comprando de vez en cuando le parecía interesante, cuando leía algo sobre ello. Mi padre había sido curioso con la tecnología, más de lo que yo imaginaba. Y resulta que llevaba unos años comprando Bitcoin de forma discreta, sin contárselo a nadie, guardando las claves en un papel que tenía en una caja fuerte en casa. Una caja que, por cierto, también se quedó Carlos. Pero las claves de la wallet, esas las tenía el notario. Y legalmente eran mías. Los primeros meses después de la muerte de mi padre fueron duros. Trabajé, seguí con mi vida. Intenté no pensar demasiado en Carlos ni en la herencia. No le llamé. Él tampoco me llamó a mí. Esa distancia, que en otro momento me hubiera dolido, en ese periodo me dio un alivio enorme. No tener que verle,
no tener que fingir que todo estaba bien. Respiré. Y mientras yo respiraba, él gastaba. Me fui enterando por conocidos comunes, por algún familiar lejano que de vez en cuando me contaba algo. Carlos había reformado la casa familiar de arriba abajo. Reforma cara, de esas de diseñador y materiales premium. Luego se había comprado un coche nuevo, porque el que ya tenía ya no le parecía suficiente. Vacaciones caras, restaurantes, el estilo de vida de alguien que se cree que el dinero es infinito, y sus negocios, que ya iban regular antes, empezaron a ir peor. Tomó malas decisiones, se metió en un par de inversiones que no salieron bien, y el dinero de los ahorros de mi padre fue desapareciendo a una velocidad que, si yo lo hubiera sabido en tiempo real, fliparía. Yo, mientras tanto, ¿qué hacía? Vivía. Vivía bien, pero con cabeza. Trabajé duro en mi trabajo, que es de consultoría tecnológica, y fui ascendiendo poco a poco. Empecé a aprender más sobre inversiones, sobre finanzas personales, sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de al revés. Y de vez en cuando, miraba la wallet de Bitcoin. La miraba y pensaba en mi padre, en lo curioso que era, en que había visto algo en esa tecnología que la mayoría de la gente descartó durante años. El precio del Bitcoin en esos 3 años subió, bajó, volvió a subir, bajó de nuevo. Era una montaña rusa. Hubo momentos en que pensé que igual Carlos tenía razón y que eso no iba a ningún lado. Pero yo no vendí. No vendí por una mezcla de fe en lo que había leído y de honestidad conmigo mismo. Tampoco necesitaba ese dinero urgentemente. Así que lo dejé estar. Y entonces llegó el momento. El momento que cambió todo. Era un martes por la mañana, de esos martes grises y anodinos que no avisan de nada. Estaba en mi piso, desayunando, con el móvil en la mano, haciendo scroll por las noticias. Y de repente empecé a ver titulares por todas partes. El Bitcoin había pegado un salto brutal. No era la primera vez que veía subidas fuertes, pero esto era diferente. Los números que aparecían en pantalla eran de otra categoría. Me metí en la app donde tenía vinculada la wallet y me quedé mirando la pantalla durante, creo, 3 minutos completos sin mover un músculo. Lo que valía 3.000 y pico euros 3 años antes valía ahora, en ese momento, más de 130.000 euros. Y siguió subiendo. En las semanas siguientes el precio no paró. Yo miraba la pantalla cada mañana y cada mañana el número era más grande. 150.000, 180, 200. Cuando llegó a superar los 140.000 euros por Bitcoin, el número total de mi wallet era tan grande que tuve que releerlo varias veces porque no me lo creía. La wallet de mi padre, esa mierda digital, que Carlos despreció con una carcajada, valía en ese momento más de 250.000 euros. Y seguía subiendo. Me tuve que sentar. Literalmente me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el armario, y me quedé ahí un rato largo, pensando en mi padre, pensando en lo que hubiera dicho si hubiera sabido lo que tenía, pensando en esa tarde en el notario, en la sonrisa de Carlos, en «quédate con tu mierda digital, tío». Y no sé si fue tristeza o fue una cosa extraña que mezcla gratitud y rabia y alivio y un montón de emociones que no tienen nombre propio. Llamé a mi mejor amigo. Le conté todo. Se quedó mudo durante unos segundos y luego me dijo algo que no voy a olvidar. «Tío, tu padre sabía lo que hacía». Y creo que tenía razón. Creo que mi padre, sin saberlo exactamente, sin poder imaginar los números que veíamos ahora, sí sabía que eso tenía valor. Y de alguna manera, consciente o no, me lo dejó a mí. No lo conté en redes, no lo publiqué en ningún lado. Llamé a un asesor financiero, empecé a gestionar la situación con cabeza y seguí con mi vida. Pero ahora con una seguridad diferente, con la sensación de que el suelo bajo mis pies era más firme. Pasaron unas semanas más. El precio siguió comportándose bien. Yo tomé algunas decisiones inteligentes, diversifiqué y me aseguré de que lo que tenía estuviera bien protegido. Y un día, estaba en casa, un sábado por la tarde, me llegó un mensaje al móvil, de un número
que tenía guardado, pero que hacía más de un año que no aparecía en mi pantalla. Era Carlos. El mensaje decía: «Hola, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes llamarme?». Lo leí 3 veces. Cerré el móvil. Lo dejé en la mesa. Me preparé un café. Me lo tomé despacio, mirando por la ventana. Y luego lo volví a leer. «Necesito hablar contigo. Es importante». Después de más de un año, sin dar señales de vida, sin una llamada, sin un mensaje, sin nada, aparecía con ese «es importante» que olía a problema desde la primera letra. No le llamé ese día, ni al siguiente. Al tercer día me llegó otro mensaje. «Por favor, es urgente, estoy mal», le llamé. Descolgó al primer tono, como si hubiera tenido el teléfono en la mano esperando. Y la voz que escuché no era la de mi hermano mayor, el seguro, el listo, el que siempre llevaba la voz cantante. Era la voz de alguien que llevaba tiempo sin dormir bien, ronca, con esa tensión de quien está aguantando mucho. Me dijo «hola». Yo le dije «hola». Hubo un silencio incómodo de varios segundos y entonces él empezó a hablar. Me contó que las cosas estaban muy mal, que los negocios habían ido de mal en peor, que tenía deudas, que la casa familiar que se había quedado estaba hipotecada hasta arriba porque había pedido un préstamo para intentar salvar uno de los negocios, que el coche nuevo que se había comprado lo había tenido que vender, que su matrimonio estaba en crisis por el dinero y que básicamente estaba al borde de perderlo todo. Yo escuché todo sin interrumpirle, sin decir nada, y cuando terminó, cuando se hizo el silencio, me dijo: «He estado leyendo sobre el Bitcoin. Sé lo que vale ahora lo que te dejé, y sé que eres consciente de que eso era parte de la herencia de los dos. Quiero que me des mi parte». Ahí estaba la razón de la llamada. El «es urgente», el «estoy mal». Quería dinero, quería su parte de algo que 3 años antes había llamado mierda digital y había rechazado con una carcajada. Lo que sentí en ese momento fue una cosa muy compleja. No fue alegría, os lo prometo. No fue ese regodeo de «te lo dije». Fue algo más profundo y más difícil de describir. Fue la confirmación de todo lo que yo ya sabía sobre mi hermano, que nunca había cambiado, que incluso en su momento más vulnerable, incluso pidiendo ayuda, lo que hacía era exigir, pedir su parte de algo que había despreciado, como si los 3 años de por medio no hubieran existido. Le dije que necesitaba pensar, que le llamaría, y colgué. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama durante horas, porque, por muy cabrón que hubiera sido Carlos, era mi hermano, el único hermano que tenía. Y en algún lugar dentro de mí, en ese lugar irracional donde vive la familia, me dolía verle así. Me dolía, y al mismo tiempo me revolvía las tripas que la razón de esa llamada no fuera el remordimiento, no fuera pedir perdón por lo que hizo, sino pedir dinero. Le llamé 3 días después. Esta vez fui yo quien descolgó al primer tono. Le dije: «Carlos, he pensado mucho en lo que me dijiste, y necesito que entiendas algo antes de que hablemos de dinero. Lo que tienes ahora, este momento en el que estás, es el resultado directo de las decisiones que tomaste tú. Nadie te obligó a gastar el dinero de papá en reformas y caprichos. Nadie te obligó a meterte en inversiones que no entendías. Nadie te obligó a hipotecar la casa. Esas fueron tus elecciones». Hubo silencio al otro lado. Seguí. Y en cuanto a la wallet, tú me dijiste delante del notario, delante de testigos, que te quedabas con lo que valía y me dejabas a mí la mierda digital. Son tus palabras, Carlos, no las mías. Firmaste ese papel. Legalmente, eso es mío. Entonces él empezó a hablar de nuevo, y ahora ya no había rastro de esa voz cansada y humilde. Ahora había algo de esa vieja irritación de siempre. Pero es que en ese momento nadie sabía lo que iba a valer. No es justo que te hayas quedado con todo ese dinero por un golpe de suerte. Y ahí, tío, ahí fue cuando algo dentro de mí se asentó del todo, porque entendí que para Carlos nunca sería lo suyo el problema. Siempre sería la suerte del otro. Siempre
sería el universo conspirando contra él. Nunca sus propias decisiones. Le dije, ¿un golpe de suerte? Yo no vendí cuando todos decían que el Bitcoin iba a cero. Yo aguanté cuando bajó a la mitad y todo el mundo salió corriendo. Yo tomé decisiones, igual que tú tomaste las tuyas. Silencio largo. ¿Y entonces qué?, me dijo. ¿Me vas a dejar en la ruina? ¿A tu propio hermano? Y ahí llegó el momento más duro, porque esa pregunta, formulada así, con esa apelación a la familia, era exactamente la misma táctica que había usado toda la vida. El chantaje emocional disfrazado de víctima. Le dije, no voy a dejarte en la ruina, pero tampoco te voy a dar la mitad de lo que es mío legalmente, que fue lo que quisiste cuando te la jugaste con el reparto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pagarte la deuda que tienes con el banco por la hipoteca. Una cantidad concreta, suficiente para que no pierdas la casa. No porque te lo debas, no porque sea obligación mía, sino porque esa casa también fue el hogar de nuestro padre, y me niego a que se pierda. Eso es lo que puedo hacer por ti. Otro silencio. Y luego, ¿eso es todo? Y yo le dije, eso es todo, Carlos. No gritó, no me insultó. Creo que en el fondo sabía que era más de lo que merecía. Hubo una pausa larguísima, y luego me dijo, en voz baja, casi sin que se oyera, gracias. Fue la primera vez en mi vida que le escuché decir gracias y que sonara real. Hice lo que dije que iba a hacer. Pagué la deuda hipotecaria. Transferí el dinero directamente al banco, sin pasar por sus manos. Y desde ese día no hemos vuelto a hablar mucho. Algún mensaje puntual, poco más. La relación no es la que nunca fue, ni la que jamás podrá ser. Pero tampoco hay odio, al menos de mi parte. Lo que me quedé pensando durante semanas, durante meses, después de todo aquello, es lo que realmente significa heredar algo. Porque yo heredé mucho más que una wallet de Bitcoin. Heredé la curiosidad de mi padre, su capacidad de ver valor donde otros no veían nada. Y heredé también algo de su paciencia, de su forma de no entrar en peleas innecesarias, de jugar a largo plazo, aunque en el corto plazo parezca que estás perdiendo. Carlos heredó una casa, un dinero y 2 coches. Heredó las cosas que brillaban, y lo perdió todo porque no supo cuidarlo. La avaricia, tío. La avaricia no solo te hace coger más de lo que te corresponde. La avaricia te hace ciego. Te hace incapaz de ver el valor real de las cosas porque solo ves el precio inmediato. Y cuando solo ves el precio inmediato, cuando solo ves lo que brilla ahora mismo, pierdes todo lo que podría haberte cambiado la vida. Mi padre nos dejó a los dos una herencia, solo que la mía venía envuelta en algo que no brillaba. Y eso fue exactamente lo que la salvó. Si estáis viendo esto y tenéis una situación parecida con alguien de vuestra familia, con un hermano, con quien sea que os ha intentado mangonear, que se ha aprovechado de vuestra generosidad o de un momento de debilidad vuestro, quiero que sepáis algo. El karma existe, pero no funciona como en las películas. No llega rápido y con música dramática. Llega despacio, casi sin que te des cuenta, a través de las consecuencias naturales de las decisiones de cada uno. Y cuando llega, lo hace de un modo que no deja lugar a dudas. No necesitáis vengaros, no necesitáis demostrar nada. Solo necesitáis tomar buenas decisiones, aguantar cuando todo el mundo se ríe de las vuestras y tener la suficiente paciencia como para dejar que el tiempo haga su trabajo. El tiempo siempre hace su trabajo. Eso es lo que aprendí de todo esto. Eso, y que mi padre, callado como era, sabía exactamente lo que hacía. Si esta historia os ha llegado, si os ha hecho pensar en algo de vuestra propia vida, dadme un like. De verdad, ese gesto pequeño me ayuda una barbaridad a que esto llegue a más gente. Suscribíos si queréis más historias como esta, porque tengo unas cuantas guardadas que os van a dejar con la boca abierta.